Vamos a hacer un evento para 60 personas, para 70. Nos fuimos a 173 participantes. Y no hemos invertido ni un céntimo en publicidad. Nosotros en Lean Club estamos construyendo una comunidad. Hay mucha gente que es muy top, que tiene mucho talento, pero que está en sus empresas y bueno, y hay gente pues que a lo mejor sale a la palestra, ¿no?, con su marca personal. Guille Collado, ¿no?, vio con mucha fuerza en el mundo de las redes sociales, sobre todo comunicando a lo mejor de una forma única, de una forma diferente. Más el buscar tu voz interior y cómo la comunicas al exterior antes que pues hacer A, B y C, que es lo que te dicen otras personas que hagas. Si tú quieres vender un servicio o quieres vender un alto ticket de formación, pues tienes tres tipos de estrategias. O eres capaz de encontrar a la audiencia que está en una fase de compra más alta, es decir, que está preparada para comprar, pero quizás no sabemos llegar hasta ella. ¿Hasta qué punto se puede estirar el chicle, no? Se puede estirar la oferta para que sea atractiva, para que sea específica, pero que la gente no diga esto es un venderhumo? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Lean Management Show. Este va a ser un episodio especial porque vamos a hacer un repaso, pero exhaustivo a todo lo que se vivió en Lean Management Experience, sobre todo al contenido formativo que tuvimos pues ponentes de primer nivel, de primerísimo nivel, y vamos a hacer un repaso a ese primer evento, a nuestro primer evento presencial, que fue un evento pues de puro contenido, de gran valor, de networking y sobre todo, lo más importante, de comunidad, porque el gran porcentaje, la mayoría de personas que venían al evento pertenecen a Lean Management Club y fue una experiencia pues brutal. Yo creo que Rubén, que fue un evento para ser la primera edición, que salió muy bien. Obviamente hay cosas que mejorar, lo mejoraremos para la próxima edición. Pero vamos a empezar por la parte de contenido formativo, ¿no? Como que aquellos aprendizajes que extraemos de los diferentes ponentes. Sí que es verdad que hay una parte que dimos en otros dos, entonces pues esos aprendizajes ya los tenemos interiorizados y fue con lo que compartimos con los participantes que vinieron al evento. 200 personas fuimos, 173 participantes, luego si sumas técnicos, ponentes y demás, nos fuimos casi a las 200 personas, más de lo que nos esperábamos en ese primer momento cuando dijimos, hostia, pues vamos a hacer un evento para 60 personas, para 70. Nos fuimos a 173 participantes. Mucha gente se quedó fuera, lista de espera, gente que nos pedía entradas los últimos días. Y lo más importante, que lo vendimos todo vía comunidad, vía email. Prácticamente un post que hice yo creo que unas stories que subí cuando faltaban 3 entradas por vender. Y cero publicidad, o sea, un éxito a nivel de participación, creo que a nivel de experiencia también. Y eso, lo que hemos dicho, ponentes de primer nivel, que es de lo que vamos a hablar en este podcast. Sí, a mí lo que me flipó es que quedan 2 semanas, hayamos hecho ya sold out y no hemos invertido ni un céntimo en publicidad. Eso en un céntimo también es entre comillas, porque claro, llevamos invirtiendo en publicidad durante todo el año, pero yo creo que aquí la clave ha sido crear una audiencia. Crear una audiencia y sobre todo no una audiencia, crear una comunidad. Una cosa es una audiencia y otra cosa es una comunidad. Entonces, cuando tú vendes un producto y lo vendes, desapareces y te olvidas, pues ¿qué pasa? La persona pues simplemente se queda con esa imagen de ti. Nosotros en Lean Management Club estamos construyendo una comunidad y es totalmente diferente. De hecho, intentamos siempre aportar más de lo que en realidad está pagando la persona, el famoso valor percibido, y después eso se ve traducido en estos resultados. Pues que 2 semanas antes habíamos hecho sold out, que se ha hecho una lista prioritaria de 50 personas y que ya estamos pensando en la segunda edición y que, por supuesto, mucha gente la que ha venido va a repetir. Y que entonces, será más grande, preveemos, aún nos tenemos que sentar, pero preveemos que será más grande la edición. Exactamente. Pero si nos metemos ya de lleno, vamos al lío, básicamente yo creo que fue un evento que tocó muchas ramas, muchos palos. De hecho, empezamos con bastante fuerte la primera ponencia, con David Carbonell, que es el CEO de la agencia de 0 a 100, porque básicamente habló de promoción de contenidos orgánicos a nivel de infoproducción, que básicamente es o lo haces o a largo plazo vas a morir probablemente. Y por poner un poco el contexto, básicamente estamos ahora mismo en una época en la que cada vez cuesta más vender a tráfico frío, es la realidad. Sobre todo, y esto con matices, en mercados o en nichos, sectores más saturados, es decir, donde hay un nivel de competencia brutal. Si obviamente te vas a mercados pues, menos saturados, con menos sofisticación, es mucho más sencillo seguir vendiendo. Pero la realidad, pues criptos, marketing digital, todo ese tipo de desarrollo personal, todo ese tipo de mercados, pues hay mucha competencia y eso, cuando una persona tiene muchas ofertas, tarda más en tomar la decisión de compra. Y sobre todo ¿por qué tengo que confiar en ti? Entonces estamos yendo a un nivel que la audiencia hay que ir cualificándola y hay que ir elevando el nivel de conciencia de la persona. Que a lo mejor no necesitas un webinar, sino más impactos previos al webinar para ir subiendo el nivel de conciencia de la persona. Sí, webinar o cualquier tipo de lanzamiento. Sí, exactamente. O cualquier tipo de lanzamiento. O un evergreen, me da igual. En este caso. Y yo creo que ahí eres tú la clave. En qué tipos de contenidos son los que tienes que trabajar para atraer una audiencia de C1, que es sobre todo la audiencia a nivel de conciencia. Sí, gente que no los conoce la parte absolutamente nada. Del funnel. Cómo después coges a esas personas y le llevas a una audiencia C2, es decir, qué tipo de contenido le muestras a la audiencia C1 y después qué tipo de contenido le muestras a una audiencia C2 para mostrarle o llevarle al C3. Y también me gustó que obviamente para hacer este tipo de estrategia necesitas presupuesto.
O sea, estos tienes 5 euros al día, no puedes abarcar con 5 euros al día C1, C2, C3. Pero también, sobre todo, hablo de que a lo mejor si tienes un presupuesto más peleón, pues puedes abarcar con trabajar C1 y trabajar muy bien el seteo. Que básicamente es impactar a personas en la parte más de open, en la parte más a nivel de un problema concreto, pero luego el seguidor empieza una conversación con él. No hace falta pasarle al C2. Vale, yo creo que también una de las cosas que vimos con David es una mentalidad un poco más medioplacista, ¿no? O largoplacista, es decir, no pensar en el corto plazo y pensar un poco más en el medio o largo plazo de ir generando una audiencia, ir cualificándola, y también el hecho de no jugarse todas las cartas, ¿no? O no tener tanto riesgo en un lanzamiento, sea PLF, sea un webinar, donde todo el presupuesto publicidad lo concentras en unos pocos días, sino que lo diluyes en los meses previos para llegar al lanzamiento con una base de leads, con una base de audiencia que potencialmente pues, esté más cualificada para comprar. Yo creo que eso también es una de las principales conclusiones, ¿no? Que se puede extraer de su ponencia. Además estuvo muy guay, la estructuró muy bien, yo creo que a nivel estratégico la gente se quedó con las ideas. Y visualmente también estaba muy bien conseguida la presentación, la verdad. O sea, claramente se veía el esquema. Y luego, turno nosotros, ¿no? O sea, salimos al ruedo tú y yo y hablamos justamente de lanzamientos. O sea, hablamos de metodología, sobre todo a nivel de estructura, de cómo planificar los lanzamientos. Sí, los pasos que hay que seguir. Los pasos. Pues ahí sobre todo hablamos de que estamos acostumbrados a seguir una fase de anticipación, luego una fase de adquisición para un lanzamiento, luego la fase de activación y luego la fase de venta. Pero que en mercados quizás más sofisticados, ¿no? Esas fases estaban quedando cortas y había que trabajar 2 fases más. Sí, nos íbamos a una fase de precaptación que realmente estaba muy unida. Yo creo que hizo un match perfecto y de hecho hicimos bastantes alusiones a la ponencia anterior justamente de David, que es el de, oye, cómo captamos leads, cómo generamos audiencia antes del lanzamiento para al lanzamiento llegar mucho mejor. O sea, hizo un match perfecto con la parte de David. Y luego también o sea, realmente no es una fase que se haya inventado nueva, pero sí que a la que yo creo que muchos infoproductores y también gente que vende servicios no la había puesto mimo, no le había dado cariño, no le había dado la importancia que requiere, que es cuando terminas la parte de venta en un lanzamiento, pues no olvidarte del gran porcentaje de personas, que es la mayoría, pero el la mayoría, 97%, claro, 98%. Depende de porcentajes de conversión, pero la gran mayoría, por encima del 90% en prácticamente todos los casos, de gente que no te ha comprado. Entonces, ¿qué hacemos con esos leads después? Pues vimos también en la ponencia diferentes estrategias para saber qué hacíamos con esos leads, para pues, seguir trabajando con ellos, ¿no? Y también porque al fin y al cabo son humanos. O sea, no hay que deshumanizar a ese lead que pues, en ese momento no te ha comprado, pero a lo mejor dentro de 3 meses o dentro de un año en otro lanzamiento, pues te compra. Y si no haces ese trabajo posterior de una forma correcta, pues son negocios que literalmente están tirando el dinero a la basura. Pues están cantando leads que, vale, no los rentabilizan en ese momento, pero que los podrían rentabilizar más adelante. Entonces yo creo que ese es sobre todo esos cambios importantes a nivel de estructura. El porcentaje de conversión al final va a depender del ticket. No es lo mismo un porcentaje de conversión para un alto ticket que para un ticket low ticket, que para un ticket principal. Pero imagínate, un alto ticket que suele ser 1%, 1,5%, ya estamos en buenos números. 2, sí, depende. Es decir, también depende del tipo de lanzamiento. Si captamos 10.000 leads, ¿qué estamos diciendo? Que tenemos un porcentaje de compra estimado de 100 personas. ¿Qué hacemos con las otras 9.900 personas? Pues el gran problema es que la gente se olvida de esas personas y creen que son leads no cualificados cuando simplemente pues quizá necesitan más impactos y elevar el nivel de conciencia, o simplemente que no es su momento y en un segundo lanzamiento o con nuestra estrategia pues le puedes justamente cazar. Bien, de ahí pasamos a la tercera ponencia. Fue una ponencia que trajimos a Quique Jurado y en este caso habló de una estrategia que él está implementando, con la que ha conseguido facturar en su negocio, en Funnel School, pues 1 millón prácticamente de facturación en 6 meses. En 6 meses, una locura. O sea, eso, además, un player nuevo. Obviamente, Quique lleva ya tiempo en el mercado, 4 o 5 años, pero nunca había hecho un lanzamiento propio y, lanzar un producto, además, en el nicho de marketing digital, que es un nicho, pues sí que hay mucho volumen, pero también hay mucha competencia, pues hacer 1 millón de facturación en 6 meses es una locura. Y además con beneficio, lo más importante. ¿Qué me quedé yo de ahí? Pues al final es como si hiciéramos una precaptación también y como si hiciéramos una preventa, porque básicamente tú haces una serie de webinars y esos webinars, en vez de venderles el alto ticket, lo que le vendes es básicamente como un entrenamiento previo de pago, pues 47, 67 por ahí, pero le vendes un entrenamiento de 3 días. En esos 3 días, el objetivo ¿qué es? Pues que la persona vea la oportunidad y que vea sobre todo que puede conseguir una pequeña mini victoria, que lo vea alcanzable, que lo vea realista y que incluso pueda conseguir resultados durante esos 3 días. Y después, ahí es cuando le vendes el alto ticket. Entonces,
es una estrategia que va un paso previo. O sea, que no vas directamente a vender el alto ticket. Yo he sumado a eso algo súper rápido y por ser breve, me quedo con intentar aplicar estrategias que a lo mejor no se aplican, ¿no? Eso, en este caso, pues Quique, esta estrategia la trajo de Estados Unidos, una estrategia a nivel de funnel que en España no se estaba aplicando, si se ha aplicado no ha tenido tampoco mucha visibilidad, entonces yo me quedo con eso, ¿no? También el de salir de la caja de los típicos lanzamientos que suelen hacer y probar nuevas cosas, sean importadas de otros países o incluso inventadas por nosotros mismos. Efectivamente. Después abrimos un buen melón, porque trajimos a Alex Izquierdo. Que salimos de temática, nos salimos un poco, está relacionado con el marketing digital, pero nos salimos un poco de la parte de marketing. Sí, porque al final cuando empiezas a crecer con el negocio, vienen los marrones. Vienen los marrones a nivel del delegar, a nivel de procesos, a nivel de sistemas, y eso puede ser un dolor de cabeza bastante importante. Entonces vino Alex Izquierdo, de la agencia IZ, que además es patrocinador del evento. Y hizo rebranding. Desde aquí queremos agradecer que haya confiado en la primera edición del Lean. Ahora es Underats, que ha hecho rebranding. Exactamente, ahora es Underats, por si queréis buscarlo. Y habló justamente de eso, de cómo ha pasado él de ser un autónomo a construir un negocio que tiene diferentes verticales y qué problemas ha enfrentado en el camino y cómo ha hecho el proceso de equipo, de delegar, de tareas y desestimar. Las hostias también que se ha ido metiendo, ¿no? Los conflictos que hay, que recursos humanos, pues, joder, pues gestionar personas también es complicado y durante el camino pues te puedes encontrar con un montón de situaciones desagradables, con socios, con empleados, con colaboradores. Egos, errores. Claro. Y errores propios también, ya no solo errores de las personas. Malas gestiones propias, o sea, claro. No es sencillo, la verdad. Sí. Pero a mí me sorprendió mucho la ponencia de Ale. Sí, yo creo además que gustó bastante. Me gustó mucho y creo que mucha gente les fue muy útil, porque había bastantes negocios dentro del evento o freelance que están empezando a crecer. Y yo creo que se sintieron muy identificados también con el punto de partida y con las diferentes metodologías que enseñó Alex en este caso de delegar. O sea, me gustó muchísimo. Sí, estuvo muy guay, claro. Lo hicimos un paroncito. Tuvimos un paradón, tuvimos un pequeño fallo ahí. No hubo café. Un coffee break que no teníamos café. Pues no sé qué pasó exactamente, pero es como que saltaban los plomos. Saltaban los plomos. Y no hubo café en la primera. Hubo, pero ya la última, al final del todo, y claro, un coffee break sin café, la verdad fue jodido. ¿Es un break solo? Exactamente. Fue comida. De hecho, tú no lo viste porque estabas montando cosas abajo de última hora. La gente estaba devorando. Claro, no tenían café. ¿Qué hacía? Ahí me avisaste. Ir a por toda la comida. Me avisaste de crisis. Yo estaba preparando ya la siguiente ponencia porque me tocaba a mí. Sí. Y yo dije, mira, mentalidad estoica, aquello externo tampoco voy a dejar que me afecte. Y de hecho quería hacer la gracia de como teníamos la cartela que ponía coffee break, quería tacharlo del coffee para empezar la ponencia. Pero bueno, ahí se quedó tampoco medio tiempo. Pues se solucionó, que es lo importante. De hecho, de ahí ya volvimos después del coffee. Lo alargamos un poquito por el tema del café, para que después pudieran al menos bajárselo. Y hablamos de batallas. Batalla de Almansa. ¿Qué más? ¿Batalla de qué? La de Lepanto. La de Lepanto. Y la de Trafalgar. Tres batallas importantes. O sea, básicamente lo que hice es un paralelismo con situaciones que se encuentra día a día un emprendedor o un profesional de marketing digital o un profesional en general. Pues hablé de síndrome del impostor, de cómo también lidiar con el fracaso. Y luego todo lo que tiene que ver con emociones negativas que pueden inundar nuestro día a día de una forma constante o 100% de una forma puntual, como puede ser el estrés, puede ser la ira, irascibilidad, etcétera, etcétera. Entonces fue una ponencia, pues bueno, en primero normalizar esas emociones negativas que nos pueden venir. Síndrome del impostor, yo creo que en el sector del marketing digital es un síndrome pues, que nos viene constantemente a la mayoría de profesionales. Y luego también en todo el tema de fracaso, emociones negativas, normalizarlas y pues dar unos consejos prácticos para intentar, pues sobre todo, empezar a construir una mentalidad que nos permita mitigar el impacto negativo de cosas a nivel emocional que nos van a pasar 100%. O sea, que es algo inevitable. ¿Podemos evitarlas? Sí, también podemos poner una serie de acciones, ¿no?, para intentar evitarlas, pero aún así van a venir. O sea, emociones negativas van a venir. Entonces, sobre todo, cómo las detectamos para poder mitigar su impacto. Y ahí hablamos de un montón de cosas, pero sobre todo eso, tener claro de que primero hay que analizar la situación y luego hay que pues, implementar una serie de acciones para mitigar el impacto de estas emociones negativas. Y después soltamos la bomba. Luego soltamos la bomba, fue la parte de venta. La parte de venta, pues presentamos la nueva criatura, el nuevo proyecto que tenemos, que es Lean Mentoring, en el que justamente ahora mismo estamos seleccionando 25 proyectos en los que vamos a trabajar durante 4 meses de forma intensiva. Esos son 25 proyectos con los que vamos a empezar y justo ahora, en el momento que estamos grabando el podcast, aún estamos seleccionando esos 25 proyectos. Y yo creo que aquí es una reflexión personal que hago. A nivel de ventas, cambia por completo cómo tú comunicas la oferta en el momento en que tú dices plazas abiertas, que en el momento que tú dices vamos a seleccionar 25
Sí, no, proyectos. 100%. Y luego también cambia mucho el presencial. O sea, yo nunca había vendido en presencial y si tú puedes coger ciertas estructuras de un webinar, pero claro, la experiencia no es lo mismo sentado detrás de una cámara en un ordenador que viendo ahí personas que te están mirando, que reaccionan, pues que a lo mejor cierta parte ves que, hostia, que les gusta mucho, otras que a lo mejor pensabas tú que iban a reaccionar mejor y no reaccionan tanto. Fue una experiencia guay. Sí, porque lo bueno es que tú guay. ves la reacción de las personas. Si están atentas, si están con el móvil, si no les interesa nada. Entonces tú ves en realidad cómo están reaccionando las personas. Sí, sí. A mí me sorprendió porque la gente estaba apuntando como si fuera una ponencia de contenido. De la parte de la oferta, tanto la parte de la presentación de ventas. Y de ahí, claro, la gente la dejamos ahí en el subidón y seguimos. Y seguimos con una ponencia muy potente porque hemos estado haciendo en la parte, sobre todo tú, de un lanzamiento millonario y justamente analizaste ángulos, estructuras, conceptos creativos que se están trabajando. Sí, se centró sobre todo en la parte creativa de un lanzamiento que hemos tenido ahora, con una inversión de más de 300.000 euros en el lanzamiento, en mes y medio. Y sobre todo, a ver, porque en un lanzamiento, jope, pues a nivel de pay media puedes tocar 80.000 patas, puedes tocar cómo has estructurado las campañas, cuál es la estrategia detrás, cómo has hecho el reparto de presupuesto, cómo has trabajado las audiencias. Para un evento de este estilo y para también tener pues media hora, 25 minutos que tenía para la ponencia, sobre todo lo basé un poco en cuáles eran las diferentes fases que se siguió en el lanzamiento y luego también fue un poco enseñar un poco a nivel creativo cómo se había trabajado, que eso yo creo que es algo que primero yo consideré fundamental en el lanzamiento y que creo que le puede aportar valor. Entonces, sobre todo, pues el aprendizaje que se puede sacar es que el apartado creativo, pues sí, se dice mucho, pero claro, hay un trabajo muy, muy, muy grande detrás y que hay que poner esfuerzo para que esa parte salga bien porque puede ser determinante en un lanzamiento, 100%. Y después hicimos un break, ¿no? Ya dejamos la cabeza con la gente ya hasta arriba, hicimos un descanso para la comida fue libre. Yo me estoy planteando, no sé tú, si en un futuro incluir la comida dentro del, sí, esto es algo que dentro del hotel. Porque claro, ¿cuál es el plantear? problema de la comida libre? El control de tiempos. El control 100%. De tiempos, la realidad es que volvimos 30 minutos más tarde de lo previsto, porque, claro, es que comer sitio en Valencia... Vas a un restaurante, pues son 200 personas, pues no 20 se van a un restaurante, 30 se van a otro, un grupito de 5 se va a otro, entonces pues hay restaurantes que van más rápido que otros. Nosotros, por ejemplo, para los ponentes y eso les habíamos avisado de que tenían que ir rápido y no lo fueron, entonces... Pues es como que dejas muchos factores externos a la suerte, un poco al azar. Entonces sí, es algo que plantearemos. Imagínate seguro. que ese día llueve, no hay terrazas... Sí, no puede pasar muchas cosas. Todo. Entonces hay muchas variables que tenemos que analizar. Pero bueno, volvimos para refrescar a la gente, que siempre sabemos que cuando comemos entra la modorra, y más si no te has tomado un café, y hay empezar con una ponencia trayera, pues no es lo ideal, ¿no? Entonces volvimos con una mesa redonda. Esa mesa redonda contamos con María Márquez, que es también colaboradora nuestra, nos ayuda con el copy, con Belén Torres, que también es copywriter, y con nuestro amigo José Alfaro, que es el CEO junto con Martín de la agencia de Digital Phoenix. Hablamos de ética. Ética a la hora de vender servicios y ética a la hora de vender formación. Y yo creo que sobre todo se basó en la parte de hasta qué punto se puede estirar el chicle, ¿no? Se puede estirar la oferta para que sea atractiva, para que sea específica, pero que la gente no diga esto es un vendehumos. De hecho, también hablamos de qué consideramos que era o no un vendehumos. Y también hay vendehumos porque hay comprahumos. Siempre, en este caso. Entonces, hablamos también de ese tipo de cuestiones y de garantías. La garantía, al final, cubre la objeción de ¿esto es para mí? Pues hablamos también de diferentes tipos de garantías, pero yo básicamente les intenté pinchar un poquito y les pregunté, si tú crees que tienes un cliente que tiene una oferta cuestionable a la hora, por ejemplo, de que de verdad promete, o sea, lo que promete lo cumple, ¿tú trabajarías con ese cliente si paga bien o no? Y es una reflexión que también hacemos para los que estáis escuchando en el podcast. Los profesionales eso lo tienen que hacer también, ¿no? Y también marcar como sus propias líneas rojas, ¿no? ¿Cuáles son sus líneas rojas a la hora de trabajar con un cliente, a la hora de escogerlo? Porque a lo mejor te viene un cliente que a nivel de facturación te puede ser un cliente grande para ti, pero a lo mejor por el producto, por su forma de vender, por cómo se comporta en redes sociales también, ¿no? Ahora que hay mucho, sobre todo infoproductor, que su comunicación se basa mucho en el lifestyle, ¿no? Enseñar pues dónde los restaurantes caros en los que cena, los coches que se compra, etcétera, etcétera, pues si eso encaja en tus valores y marcar esas líneas rojas, yo creo que es importante de cara a encontrarte bien contigo mismo y ofrecer un buen servicio. Y me tocó el turno. Y me encantó. Y descansé, sí que verdad que yo tuve una tarde un poco más descansada. Sí, pero dices todo pasó tú a mi ponencia que te encantó decir el título.
Te encantó decir el título. Ya de no, hecho, pero literal, lo voy a leer del iPad porque no me acuerdo ni del título. Ojo al título. El cambio en la estructura de un webinar con el que se consiguió aumentar las ventas un 114,29%, teniendo un 38,02% menos de audiencia que hace un año. Más específico no puede ser, ¿no? Bueno, esto fue justamente un webinar que yo di en febrero de 2024 y antes lo di en febrero de 2023. El mismo webinar. El contenido era absolutamente el 97% el mismo contenido. Los únicos cambios que hice, obviamente, de un año a otro, pues uno coge más experiencia, coge mejor bagaje. Más tablas. Y sabe comunicar mejor, sabe hacer mejor los espacios, los silencios, la forma de mirar el chat. Eso también influye, obviamente. Pero sobre todo, hice dos cambios. Un cambio a nivel de la transición a la venta. Hice la transición a la venta mucho más natural. De hecho, explicamos una forma en la que sea la propia gente, sea el propio espectador el que pida que te le vendas. Y eso cambia todo, porque te hace ir con mucha más seguridad, porque ya sabemos que la transición a la venta mucha gente se le atasca. Se le atasca y ya no hace la venta tan natural y tan energética. Sí, sobre todo a lo mejor el tipo de usuario que a lo mejor solo va por el contenido educativo, o sea, que le vas a vender, pero hay mucho usuario que es importante engancharlo, o sea, que primero que haya tenido, obviamente, en la parte de contenido una buena experiencia, le haya resultado de valor, pero luego engancharlo, porque hay mucha gente que va con la idea de, no, yo no voy a comprar. Hostia, pero si lo has hecho bien y si haces bien la transición, se te va a quedar esa persona. Nosotros mismos lo hemos visto. Sí, hay gente que ha agendado llamada para la mentoría que directamente ha dicho, mira, yo de verdad no tenía pensado, sabía que ibas a vender, sabía el contenido del evento y tenía claro que no iba a comprar. Y acaba comprando. Claro, sí. ¿Vale? Es así de claro. Bien, en este caso, el cambio fue en la transición y luego hubo dos cambios en la parte de ventas. En la forma de organizar la información, porque tú puedes tener una oferta, pero no a la oferta la tienes que comunicar todo por igual. Cada bloque le tienes que dar su propia importancia. Y hay bloques específicos que te permiten eliminar objeciones específicas. Si tú comunicas toda la oferta de forma global, ¿qué pasa? Estás diluyendo la información, estás diluyendo el valor percibido. Cuando le das a cada bloque una importancia concreta, aumentas el valor percibido de la oferta. Entonces se modificó la estructura para justamente conseguir eso y se modificó la presentación. Porque influye mucho también el cómo tú comunicas, pero cómo tú estructuras la información a nivel visual. Pues con esos cambios, básicamente, conseguimos el porcentaje de audiencia que convirtiera mucho mejor. Bien, de ahí vino nuestro amigo Álvaro. Álvaro de Rayola, que también fue patrocinador justamente, yo creo que es el mecenas de los eventos de marketing en general. Sí. Y obviamente desde aquí dar un abrazo fuerte al equipo de Rayola, porque son la primera empresa que ha apostado por nosotros. Ya hicimos un primer evento en enero, Limanes Congress, que volverá, ya avisaremos sobre eso, pero volverá. Y fue la primera empresa y única que apostó por nosotros. Totalmente. En realidad. Entonces, un fuerte abrazo tanto al equipo de Rayola como a Álvaro. Así que nada, además vamos a estar con ellos en el RMC, que hay muchas ganas. Y nada, con muchas ganas otra vez de ver a Álvaro y a todo su equipo. La semana que viene, sin ir más lejos, vamos al RMC, que es el evento oficial de Rayola. Son 500 personas las que va a reunir, una brutalidad. Y encima yo creo que es el evento de la fiesta. Las grandes citas que hay en España a nivel de marketing. Exactamente. Seguro. Y básicamente habló a nivel de aciertos, errores, cagadas y que no están lifestyle, la parte de emprender, sino que vas a tener que comerte muchas más horas por mucha gente que te venda el ángulo, pues sabemos que es uno de los ángulos más potentes de libertad horaria, libertad geográfica, libertad económica, pero ¿cuánto tienes que comerte antes de llegar a ese punto de tener libertad horaria, geográfica? ¿Y cuántos llegan a ese punto también? ¿Cuántos llegan a ese punto? ¿Cuántos se quedan por detrás? ¿Y cuántos te venden que tienen eso cuando en realidad después se están pringando delante de un ordenador? Sí, al 100%. Exactamente. Una ponencia también más distendida, la gente, joder, pues Álvaro comunica de una forma también muy, muy natural, muy suya, y creo que eso también hace un poco distinto el evento. Exactamente. Luego me tocó otra vez coger el relevo y hablé básicamente de dos estrategias evergreen que se puede implementar para justamente no depender siempre de los lanzamientos. Ahí lo que hablamos básicamente es que al final, si tú quieres vender un servicio o quieres vender un alto ticket de formación o un ticket medio, me da igual, pues tienes tres tipos de estrategias. O eres capaz de encontrar a la audiencia, ya sea mediante anuncios o ya sea mediante contenidos, que está en una fase de compra más alta, es decir, que está preparada para comprar, porque ya tiene los pensamientos, las creencias y el dinero, obviamente, para poder invertir. Si no tienes esa opción, ¿qué puedes hacer? Pues quizás esa persona no está dispuesta o no está en el punto para ir del punto A al punto B, tiene que ir por puntos intermedios, por fases intermedias, por paradas antes de llegar al punto B. Y hay veces que la forma o una de las mejores formas de aumentar el nivel de consciencia es vender un low ticket. El low ticket, la persona ya cumple una cosa que es consigue una pequeña victoria,
aumenta en ti la confianza y sobre todo consigue resultados. Y eso le permite pasar a la siguiente fase, que puede ser alto ticket o otro low ticket, depende de cómo montes el negocio. Y después, muchas veces caemos el error de estar captando nuevos leads cuando dentro de nuestra audiencia, que puede ser una base de datos o puede ser a los seguidores en redes sociales, quizás ya tenemos a las personas que están preparadas para comprar el low ticket, el alto ticket, pero quizás no sabemos llegar hasta ellos. Con lo cual ahí no sabemos activarlas, ¿no? También. No sabemos activarlas. Y ahí explicamos un tipo de email, que también puede básicamente ser un tipo de contenido, e incluso llevarlo a formato historias, que te permite identificar de toda la audiencia que tú tienes, cuál ya está preparada porque cumple una serie de características, cumple una serie de requisitos y tiene el nivel de presupuesto, el nivel de creencias y el nivel de pensamiento, tanto interno, externo, que ya puede permitirse un alto ticket. Totalmente. Y de ahí, ahora sí, pasamos Coffee break, ahora con café. Y no solo eso, estamos en Valencia. Entonces, yo me lo perdí también. O sea, eso es que me dio más rabia. El primer coffee break, bueno, me lo podía permitir no ir, pero el segundo también me lo perdí y había horchata y fartons valencianos. Horchata y fartons. Así que, pero bueno, yo creo que a la gente le gustó, ¿no? Ese detalle. Yo vi mucha confusión en la parte de las coffee, que la gente estaba muy como en el entorno. Yo creo que eso ayudó mucho de que el 80 y pico % de la comunidad, la gente que vino al evento y se le veía a la gente hablar entre todos. O sea, eso me flipó y me moló muchísimo. Estuvo muy guay, la verdad. Muy, muy chulo. Volvimos con Guille. Guille Collado. Guille Collado, un auténtico crack de redes sociales. Una persona que ha irrumpido además muy fuerte en los últimos meses, que lleva muy poco. O sea, él obviamente lleva una trayectoria profesional brutal. O sea, ha trabajado en empresas como TikTok, o sea, es decir, empresas muy grandes, multinacionales. También ha trabajado con Reebok, para la agencia de Gary Vee. O sea, tiene una trayectoria profesional brutal, pero claro, hay mucha gente que es muy top, que tiene mucho talento, pero que está en sus empresas y bueno, y hay gente pues que a lo mejor posteriormente sale a la palestra, ¿no? Con su marca personal. Y hay otras personas que no, que siempre quedarán ahí, ¿no? Pues Guille pues decidió, por motivos personales, profesionales, se le juntó ahí una cosa, tenía un proyecto personal, que era Guille Collado, ¿no? Su marca personal, y irrumpió con mucha fuerza en el mundo de las redes sociales, sobre todo comunicando a lo mejor de una forma única, de una forma diferente y sobre todo de una forma muy segura, ¿no? Es decir, con mucha estrategia detrás, con un pensamiento muy, muy claro de cómo hay que hacer las cosas y sobre todo pues nos habló de eso en su ponencia, ¿no? De aspectos básicos como no dejarse llevar por las tendencias. El algoritmo. Claro, todo lo que son, oye, te dicen de que a lo mejor te hagas, puso el ejemplo, que además él lo dice mucho, de hostia, te tienes que obsesionar con el tema de qué dices en los primeros segundos, pues él justamente hace lo contrario. O sea, más el buscar tu voz interior y cómo la comunicas al exterior y tu propia esencia y tu propio estilo, tu propuesta de valor, todo eso comulgado con tu propuesta de valor, antes que pues hacer A, B y C, que es lo que te dicen otras personas que hagas, ¿no? Entonces yo creo que fue una ponencia en el punto en el que estábamos distendida, porque además él comunica muy, muy, muy bien y creo que ayudó pues a la gente que también hablar de redes sociales que no se había hablado durante todo el evento como tal, es decir, de forma específica, y creo que fue una ponencia que gustó mucho. Exactamente, y yo creo que vino en el momento correcto porque veníamos de contenido bastante traca, que así a la gente le hace también pensar y reflexionar sobre justamente qué es más importante, si el algoritmo o entender qué quieren las personas. Así es. De ahí pasamos con Ana Trenza. Ana Trenza, que además yo le tengo especial cariño porque la conozco ya, no sé si son 6 años, que empecé con ella en la escuela. Y hablamos de finanzas. Temática diferente. Temática totalmente diferente. Ahí con lo que era la tónica del evento. Pero que era un buen melón porque, joder, tema finanzas yo creo que es un tema el gran olvidado porque te pones, yo el primero, que no tengo bien controlado toda parte de esa, porque te pones a captar clientes, te pones a vender, te pones a crear contenido y te olvidas de lo más importante, que es llevar un control del negocio. Y si no llevas un control del negocio, el negocio te come a ti. No sabes cuándo contratar, no sabes cuándo delegar, no tienes números, no ves la realidad del negocio, no sabes cuándo invertir y tienes que tener un control. Entonces, básicamente hablo de los números mínimos que tienes que tener en cuenta, recomendó cuántas cuentas hay que tener separadas y todo a nivel de... Sí, un poco más también a nivel de organización. Yo me quedé sobre todo con la parte de si no tienes el control no puedes invertir bien correctamente, porque claro, a lo mejor llegas en un lanzamiento, imagínate, tienes 50.000 euros de caja, ¿cuánto inviertes? O sea, puedes invertir esos 50.000 euros y quedarte sin caja, pues seguramente no, ¿no? O sea, si sale mal la cosa, puedes poner a tu negocio al borde de la quiebra, ¿no? Entonces, tener el control muy bien a nivel de números para poder invertir inteligentemente y saber redistribuir recursos económicos dentro de la empresa. Exactamente. De ahí pasamos a la segunda y última mesa redonda. En este caso la moderaste tú,
Estuvimos con Quique Jurado también, con Martín Dancausa de Digital Martín, Phoenix. que se unía ahí a la mesa redonda, porque ya habíamos tenido a Quique Jurado y a David Carbonell, que era el primer ponente. Y sí, exactamente. Hablamos un poco de cuál era el futuro, ¿no? De qué se vislumbraba en la industria de los infoproductos. Primero se comenzó pues haciendo un poco la vista al pasado, ¿no? De los últimos 3 años hasta ahora, qué es lo que había pasado, cuáles habían sido los principales cambios. Y sobre todo, pues las preguntas iban encaminadas a qué son los retos a los que nos estamos enfrentando ahora y que nos vamos a enfrentar en el futuro. Y sobre todo, yo creo que lo que más a lo mejor de valor puede ser es pues aquellas claves que un negocio, un infoproductor o una agencia también, que al fin y al cabo es un player, o agencia o freelance, que es un player, son players súper importantes en el mercado, pues hacia dónde, o sea, qué claves, ¿no? Tienen que adoptar, qué acciones tienen que adoptar, pues para, sobre todo, en un mercado que es tan efímero muchas veces, o el éxito es tan efímero, pues sobrevivir a medio y largo plazo, ¿no? Y yo, sobre todo, lo que me quedo es profesionalización del mercado. Es decir, hacer las cosas cada vez más pulidas, procesos internos, o sea, dar un servicio de más calidad, más profesional. Por ejemplo, también el apartado económico del que habló Ana también es una forma de profesionalizar todo lo que es la estructura empresarial, por ejemplo, de una agencia o incluso de un freelance, de un infoproductor. Muchos infoproductores no tienen control de sus finanzas. Entonces era como toda esa parte a lo mejor más de empresa tradicional, más estandarizada, más con procesos, más pues eso, que tiene un A, B y C concreto, pues llevártela a la industria de los infoproductos, que vemos que aún falta mucho por profesionalizar. O sea, yo me quedo con eso, sobre todo palabra, profesionalización. Y de ahí acabamos con la ¿Sala de despiece? Sala de despiece, ¿qué hacemos en el club? Para que la gente se ponga en contexto, por si no está dentro del Lean Madness. Nosotros cada mes, dentro del club, lo que hacemos es una sala de despiece. Les pasamos a los miembros un formulario, se pueden apuntar, y lo que pone es qué tipo de negocio tienen, qué tipo de funnel tienen y qué problema es el que están teniendo ahora mismo. Le pasamos una encuesta, rellena el formulario, y le pasamos a todos los miembros los documentos con los proyectos que han apuntado. Y es la propia comunidad la que elige el proyecto que quiere ser el ganador. ¿El ganador qué hace? Pues tiene una consultoría tanto con Hugo como conmigo. Y en este caso quisimos, pues esa esencia de Lean Madness, llevarla al evento. A todos los miembros, en este caso a todas las personas que compraron la entrada de Lean Madness Experience, les dimos la posibilidad de salir en la sala de despiece. De ahí, ¿qué hicimos? Elegimos un proyecto. Pero ese proyecto, esa persona no lo supo hasta el mismo día del evento. ¿Por qué? Porque así manteníamos la esencia. Entonces tuvimos una sesión en directo en la que durante 30 minutos estuvimos analizando, pues obviamente, la parte del funnel. No pudimos meternos de lleno porque obviamente no teníamos una consultoría 1 a 1 con ese cliente, sí, o sea, para acceder a información sobre todo de interna. la parte externa, ¿no? No teníamos métricas internas, entonces pues son más posibles optimizaciones que podemos hacer desde fuera, tanto la parte de funnel como la parte también de tráfico. Pues cosas que vimos. Le habían, en este caso, la casuística era que había aumentado el CPL, había pasado de 2 a 5, pero después sí que habían bajado otra vez a 2,5. Y puntos que vimos, pues en landings largas, no está de más pues tener un sticky que te persigue cuando la persona hace scroll. También en la página de registro, por ejemplo, el webinar lo daba él y no se sabía nada de él hasta el mismo directo. O sea, no estaba en la página de registro, no estaba en la comunidad, entonces eso influye, ni en la página de gracias. Luego también vimos optimización al nivel de la página de gracias. ¿Por qué? Porque parecía como que habían diferentes botones, que se simulan botones, que la gente podía engañar. Y a mí en la página de gracias, si inviertes en tráfico frío, me gusta meter un vídeo. ¿Por qué? Porque así la persona ya te pone cara y transmite mucha más confianza. Directamente les lleva a la comunidad de WhatsApp. Nosotros somos partidarios de, antes de llevar la comunidad de WhatsApp, antes meterle con una automación ManyChat, porque eso nos permite tener broadcast. Que justamente un problema que tenía era que había bajado el porcentaje de asistencia de los directos. Y los broadcast justamente es una conversión 1 a 1. Es un repunte que vas a tener tú a nivel de asistencia al directo. Y a nivel de anuncios, sobre todo tú, bueno, también hablamos a nivel de landings, con unos 30.000 euros de inversión, pues que perfectamente, si tú tienes identificados 3 avatares muy concretos, te puedes permitir la posibilidad de hacer una landing específica por avatar y después trabajar los ángulos también de los anuncios por avatares. Sí, yo creo que eso fue una de las principales recomendaciones que leímos. O sea, yo un poco lo que vi a nivel de pay media es que a lo mejor les faltaba, eso desde fuera, obviamente entrando en una cuenta publicitaria lo ves mucho más, pero yo creo que les faltaba una metodología más sólida de testeo por una parte de avatares y por otra parte de ángulos. Eso fue una de las cosas claras que vi. No tenían mucho anuncio multiángulo, donde en un mismo anuncio hace referencia a varios avatares,
Entonces, claro, el anuncio resuena mucho menos en la audiencia. Es mucho mejor trabajar por avatares y con ángulos diferentes relativos a cada avatar para ver eso, qué avatares tienen más tracción, que eso además es algo que seguramente tengan inteligencia de negocio y lo sepan, y luego también la parte de ángulos, que eso quizá no lo sepan tanto. A lo mejor, obviamente tienen feedback, pero no lo han testeado a nivel de pay media y necesitan una metodología pues mucho mayor, mucho mejor, más robusta para testear esa parte de ángulos. Luego la mayoría de optimizaciones también en la parte del funnel no fueron grandes cambios que digas, hostia, cuesta un montón, esto voy a tener que destinar recursos. La mayoría fueron pequeños cambios, pequeñas posibles optimizaciones que yo creo que pueden marcar mucho la diferencia. Y yo creo que eso también a la hora de realizar consultorías, cuando nosotros las realizamos, vale, hay que centrarse en cosas profundas, por descontado, pero también hay que centrarse en esos quick wins, ¿no? que en 2 segundos lo puedes cambiar y que puede cambiar totalmente el rendimiento de un funnel y de una estrategia de pay media. Fue algo guay, yo creo también el feedback de su equipo, que además yo creo que fue la empresa que más equipo llevó. Eran muy majos además. Muy majos, sí. Jesús, súper majo, que es el dueño del proyecto y el CEO del proyecto, y su equipo también, y fueron 4 personas de su equipo, o sea, la verdad es que brutal y una experiencia guay. Yo creo que es un tipo de formato, no a lo mejor... No hay por qué repetirlo como se hizo tal cual, pero yo creo que es un formato que gustó. Ameno y que se ve... Y también para el cierre yo creo que estuvo bien. O sea, algo más ameno, en un proyecto, centrado en un proyecto real, etcétera, etcétera. Porque ese fue el cierre no oficial. Porque ahí terminamos a las 8, hicimos un parón para que la gente pues, o se fuera a descansar o a tomar cervezas, a ducharse, lo que sea. Y volvimos a las 9:30. 9:30 hicimos la cena, cóctel. Yo la cena me gustó mucho. De hecho, no tenía expectativas a nivel de la cena porque hemos ido a muchos eventos y ¿qué pasa? Sacan poca comida. Y yo me quedé... Claro, tú contratas un catering, obviamente, y luego el catering, pues a no ser que tengas mucha experiencia con él, pues tampoco sabes lo que te vas a encontrar. Así, yo creo que la experiencia también fue guay. Yo desde mi propia opinión y la de mi estómago, la verdad es que nos quedamos bastante satisfechos. Lo que me gustó, por ejemplo, es que muchas veces que se hacen los eventos, entrada normal, entrada VIP. Nosotros, como era la primera edición, teníamos claro que todas las personas queríamos que fueran a la cena. Y todas las personas fueron a la cena con la entrada incluida. Y eso yo creo que hizo mucho a nivel de comunidad. Sí, a nivel de piña, que lo estuvo guay como el cerrar haciendo esa parte de networking. Son 170 personas. Obviamente, sí, no, 180 personas en la cena. Es algo que valoraremos obviamente para otras ediciones, porque hay que hacer repaso de todo lo que es el evento, de muchas cosas. Yo creo que es algo que gustó a la gente y eso que sirvió como para acabar de una forma... Pues hostia, todas las ideas estas que has ido almacenando en tu cabeza durante todo el evento, pues compartirlas con otros compañeros y también, obviamente, hablar de otras cosas que no siempre hay que hablar de marketing, negocios y demás. ¿Y la segunda edición? La segunda edición, pues ya veremos cuándo será. Habrá segunda edición. ¿Habrá segunda edición? Eso 100%. ¿Qué dejamos el enlace para que se puedan apuntar a la lista prioritaria? Lo podemos dejar abajo. Vale, pues debajo del capítulo tendréis el enlace para uniros a la lista prioritaria, porque justamente llenamos plazas 2 semanas antes. 50 personas se apuntaron a la lista prioritaria que no pudieron entrar. Entonces, si queréis ya tener prioridad para cuando lancemos la segunda edición, no sabemos nada todavía. Sí que estamos ya empezando a planificar cosas, pues seréis los primeros en saberlo. Así que nada, hasta aquí este episodio donde hemos hecho un repaso de todo el apartado de a nivel de contenido de nuestro primer evento, del Lean Management Experience edición número 1. Yo creo que está guay escuchar este podcast, pero va a ser en la segunda edición donde vas a tener una experiencia completa. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego.